¿Qué hay, mi gente? Bienvenidos a BamerTech. Hoy vamos a estar hablando del August Smart Lock Pro para que puedas comenzar a crear tu Smart Home. Así que vamos para encima. No sé si habías escuchado anteriormente de este dispositivo, pero esto me ha salvado la vida varias veces. Básicamente cómo funciona es que puedes abrir la puerta sin necesitar una llave. Él abre automáticamente con tu teléfono, puedes abrirlo con dispositivos como Alexa, con Google, a través de voice commands. Tiene muchísimas funcionalidades. Lo compré principalmente por varios casos donde no tenía las llaves para abrir la casa y era un revolú. Le pasó a mi esposa que yo dejé las llaves en la guagua, ella vino, no tenía las llaves, yo tuve que traer las llaves. O sea, muchos revoluces y yo dije, mira, ya yo estoy cansado de esto, voy a buscar un Smart Lock para poder abrirlo desde el teléfono y pues compré este. Llevo ya casi un año con él, me ha encantado un montón. Ahora mismo el que yo tengo es el August Smart Lock Pro. Este utiliza 4 baterías AA. Dura como 3 meses, 4 meses más o menos. Dura bastante realmente. Y él te avisa cuando ya se le está acabando las baterías. Te deja saber, mira, se está quedando sin baterías para que las cambien. Algo que me encanta de este dispositivo es que tú puedes dar acceso a diferentes personas invitándolas a través de la aplicación. Si ellos no tienen la llave, digamos que se te olvidó algo en tu casa y quieres que tus papás o un amigo venga y lo busque, tú les puedes dar un acceso por un cierto periodo de tiempo, por varias horas, varios días, fin de semana, y ellos con la aplicación pueden entrar a tu casa porque va a abrir automáticamente. Igual, si no quieres darle acceso a alguien, tú desde la oficina, si estás de vacaciones, estás de viaje, de forma remota, puedes también controlar el acceso a tu casa. Esto también yo lo compré con algo que se llama el Wi-Fi Bridge. Es como un dispositivo aparte para que se pueda conectar al Wi-Fi de la casa. Porque como esto funciona ahora mismo es con Bluetooth. Si tú compras esto aparte, solito, sin el Wi-Fi Bridge, vas a necesitar tener el Bluetooth todo el tiempo prendido y no puedes controlarlo de forma remota. Con el Wi-Fi Bridge tienes ese capability. Un problema que me encontré con el Wi-Fi Bridge es que solamente funciona para Wi-Fi 2.4 GHz la señal, no para 5.0. Así que si tu Wi-Fi o tu router, el modem, lo que tenga, tiene dos señales, una 2.4 y una 5.0, él se tiene que conectar a la 2.4. Así que eso es algo pues importante que sepa. Entiendo que lo hacen para que reducirle el tiempo a la batería, para maximizar el tiempo de la batería, para que dure más tiempo. Y pues fue un poquito complicado al principio para configurarlo con mi router, pero lo pude hacer y no he tenido problema una vez ya lo configuré. La aplicación móvil es super user friendly. Ahí tú puedes ver el historial de todas las personas o todas las veces que el Smart Lock se ha abierto. También te puede alertar si abres la puerta, si la puerta está abierta, si la puerta está cerrando. Diferentes smart alerts que puedes configurar en la aplicación para que te lleguen notificaciones si así tú quisieras. Un feature que está bien cool, que ya yo se lo configuré, es que él puede abrir la puerta automáticamente. Para que tú no tengas que sacar el teléfono, no tengas que usar el Apple Watch y simplemente cuando estés cerca, él abre automáticamente para ti. Al igual, si tú te vas y cerraste la puerta, él puede cerrar la puerta automáticamente. Eso es algo que tú puedes encenderlo, si lo quieres encenderlo, puedes dejarlo apagado. Pero a mí me encanta, hay veces que yo hago compras, voy a Costco, tengo un montón de cosas y entonces pues tener que sacar las llaves, ponerle los paquetes en el piso. Complicado, pero si ya la puerta abre automáticamente, pues simplemente abrir la puerta del handle y se acabó. Este Smart Lock es compatible con bastantes cerraduras. La que yo tenía la tuve que cambiar porque era una súper vieja y no era compatible, pero hay un listado súper grande. Yo la compré en Walmart como por $15, creo que fue que costó. Y pues me ha funcionado. Pero es compatible con un montón de cerraduras que probablemente no vas a tener que comprar una cerradura nueva. Que eso es otro plus, que si puedes seguir utilizando la llave, no necesariamente porque tengas el Smart Lock vas a dejar de utilizar la llave, también puedes usarla. Tienes las dos alternativas por si digamos se te quedó sin batería o pues no te abrió, pues tú usas la llave y funciona normal. Yo diría que esto es súper bueno para personas como yo, que son bien olvidadizos, se les dejaba las llaves por ahí en el carro o en la casa y se me olvidaba y no tenía cómo entrar a la casa, pues esto te resuelve la vida. Igual también si tienes un Airbnb y quieres que la persona que va a visitar el Airbnb pueda entrar de forma más rápida, pues esto es un palo, le puedes dar acceso por el fin de semana que se está quedando, por la semana completa y ya luego pues cuando pierda el acceso no va a poder entrar.
que también facilita ese sentido en el acceso a la casa donde se están quedando, que está súper cool. Esta versión que yo tengo es la vieja, ya lanzaron una edición que es un poco más pequeña y ya tiene el Wi-Fi integrado, así que no tienes que comprar el Wi-Fi Bridge aparte, simplemente pones el dispositivo en la puerta, ya va a tener Wi-Fi. La batería es distinta, son 2 baterías C, que son las gorditas. Ahora mismo está utilizando las baterías AA, pero es un avance en el sentido de que no necesitas comprar algo aparte, simplemente lo conectas directo a la puerta y con las baterías, tiene el Wi-Fi, está brutal. Yo, si lo hubiese visto cuando estaba buscando Smart Locks, hubiese comprado eso para no tener que necesitar un Wi-Fi Bridge conectado a un outlet aparte. Para poder desmontarlo y montarlo en la puerta es súper fácil, simplemente si lo vas a sacar, él tiene unos clips en la esquinita que los levantas, puedes sacarlo, si quieres cambiar la cerradura y los pones, igual para montarlo fue súper fácil, todas las instrucciones son súper sencillas, te lo explica paso por paso cómo montarlo, te trae diferentes extensiones para el seguro, es como con este cosito, tiene diferentes tamaños que te lo incluye. Y escoges el que es compatible con tu cerradura. Así que nada, ya lo saben, esto está súper brutal. Si quieres comenzar a crear tu Smart Home, es compatible con Alexa, es compatible con el Google Home también. Tú le puedes hacer comando incluso por el Apple Watch, le puedes decir que te abra, que eso también a mí me encanta un montón. Para Alexa, por lo menos como yo lo usaba, con un código de seguridad, porque obviamente una persona grita desde afuera de la puerta que te abra y te va a abrir, como que no hace sentido, así que tú le puedes poner un código de seguridad para que abra la puerta, que es algo súper cool. Puedes verificar también el estatus, si está cerrada o si está abierta la puerta. Por ejemplo, si estás en tu cuarto y dices, yo dejé la puerta abierta o cerrada, le preguntas a Alexa y te deja saber. ¿Is front door open? Checking. Hang on. The front door is locked. Unlock front door. What's your voice code for front door? Unlocking. Hang on. The front door is unlocked. Así que ya lo saben, si no habían escuchado este dispositivo, es súper bueno, lo recomiendo 100%. Si compran el nuevo, que es el que tiene el Wi-Fi integrado, me dejan saber, me lo escriben en los comentarios, me cuentan su experiencia, porque realmente me interesa. Y nada, gracias por entrar a ver el video, nos vemos en la próxima.